Sensor DHT11. Es un sensor digital de temperatura y humedad. Este integra un sensor capacitivo de humedad y un termistor para medir el aire que circula en el medio ambiente. Este muestra datos mediante una señal digital en el pin de datos. A nivel de software, este dispone de una librería para Arduino con un soporte para el protocolo Slide-Bus. Una desventaja de este sensor puede ser que los datos que te genera son medidos cada 2 segundos. Sensor KY028. Este sensor es un sensor de temperatura digital que nos permite medir la temperatura, vaya la redundancia, a través de un termistor NTC. Tiene 3 componentes principales en su placa de circuito: la unidad del sensor en la parte frontal del módulo que mide el área físicamente y envía una señal analógica a la segunda unidad de acuerdo con el valor a su resistencia del potenciómetro, y envía una señal a la salida analógica del módulo. El tercer componente es un comparador que apaga la salida digital y el LED si la señal cae por debajo de un valor específico. Este se puede utilizar para medir la temperatura del medio ambiente, así como la temperatura de algún líquido, y para la activación o desactivación de un sistema de proceso, o el monitoreo de la temperatura de algún proceso y control de temperatura. El MPU 6050 contiene un giroscopio de 3 ejes con el que podemos medir la velocidad angular y un acelerómetro también de 3 ejes con el que medimos los componentes de aceleración. Tiene un conversor ADC de 16 bits que convierte los datos a un valor digital. El módulo del giroscopio se comunica con el Arduino a través de la comunicación de serie de I2C, a través de un reloj serial y datos. El MQ7 es un sensor que sirve para la detección de monóxido de carbono. Este puede medir concentraciones de gas de monóxido entre 20 a 2000 partes por millón. Tiene una alta sensibilidad y rápido tiempo de respuesta. Las conexiones que requiere el sensor son muy básicas y solo es necesario tener una línea de alimentación de 5 volts. El MQ135 es un sensor que igual se encarga de detectar gases y se utiliza para prevenir altos niveles de contaminación y es recomendable para casas y en la industria que se manejen compuestos químicos, los cuales pueden ser nocivos para la salud. En este caso nosotros los vamos a utilizar para poder medir los contaminantes que genera nuestro vehículo. Cuando el sensor detecta gases, la conductividad de los sensores es más alta junto con el aumento de la concentración de gas. Si se utiliza un electrocircuito que convierte el cambio de conductividad para que corresponda con la señal de salida de la concentración de gases. El ESP32. Este se integra por un chip con un procesador Tensilico de doble núcleo de 36 bits a 160 MHz. Este integra y certifica que proporciona no solo la radio inalámbrica, sino también un procesador integrado con interfaces para concentrarse con varios periféricos. El MQTT, por las siglas Message Queuing Telemetric Transport, es un protocolo de comunicación Machine to Machine. Dicho protocolo basa su comunicación en TCP/IP, en la que cada conexión se mantiene abierta y se reutiliza cada que se requiere comunicar un mensaje. ¿Cómo funciona? En este tipo de infraestructura, los clientes se conectan con un servidor central denominado broker. Para el filtrado de mensajes enviados a los clientes, los mensajes disponen de topics organizados jerárquicamente. Un cliente puede publicar un mensaje en un determinado topic y otros clientes pueden suscribirse a él mismo, así el broker le hará llegar los mensajes suscritos. Conexión. Para la conexión, los clientes inician una comunicación TCP/IP con el broker, quien mantiene el registro de los clientes que se encuentran conectados. Dicha conexión se mantiene abierta hasta que el cliente la finaliza. Para realizar la conexión, el cliente envía un mensaje de connect que contiene el nombre de usuario, contraseña, client ID, etc. Después el broker responde con un mensaje de connect
con el resultado de la conexión ya sea aceptada o rechazada. Para enviar mensajes, el cliente emplea mensajes publish que contienen el topic y el payload de lo que se desea. Finalmente, para realizar una suscripción o desuscripción se utilizan los mensajes de subscribe y unsubscribe, que el servidor responderá con subact y unsubap según corresponda. Para la gestión de datos en tiempo real de nuestro proyecto se utilizó la plataforma Node-RED, que es un editor de flujo basado en un navegador donde se puede añadir o eliminar nodos y conectarlos entre sí con el fin de hacer que se comuniquen entre ellos. En otras palabras, Node-RED es un motor de flujos con enfoque IoT que permite definir gráficamente flujos de servicio a través de protocolos estándares como REST, MQTT, WebSocket y AMQP. Además de ofrecer integración con APIs de terceros tales como Twitter, Facebook o Yahoo, ideal para equipos dedicados al Internet de las Cosas. Node-RED se ha consolidado como framework open source para la gestión y transformación de datos en tiempo real en entornos de Industria 4.0, IoT, marketing digital o sistemas de inteligencia artificial, entre otros. La sencillez de aprendizaje y uso que no requiere de conocimientos de programación, su robustez y la necesidad de bajos recursos de cómputo ha permitido que hoy en día se encuentre integrado en prácticamente la mayoría de dispositivos IoT del mercado, así como equipos Raspberry o sistemas de cloud. Bueno, lo que estamos observando aquí es nuestra placa ESP32 acoplada a una protoboard y conectada por medio de un cable micro USB de transferencia de datos a la computadora. Podemos ver que pues de aquí van a salir la mayoría de nuestras conexiones de esta placa. ¿Y por qué utilizamos la placa módulo ESP32? Pues porque esta justamente tiene un módulo Wi-Fi, la cual nos va a servir para conectarse a nuestra red y enviar los datos a la red. A esta placa ESP32 nosotros les vamos a cargar un programa por medio de la aplicación de Arduino. Como podemos ver, aquí tenemos el programa que vamos a estar cargando. Y de esta manera nosotros le damos los parámetros de nuestra conexión Wi-Fi a la placa para que así pueda acceder a nuestra red. Como podemos ver, aquí tenemos el nombre de nuestra red y el password. Y bueno, con esta imagen comprobamos que la clave de la red, así como el nombre, son el mismo y están escritos exactamente igual. Ahora, también en el código viene el protocolo para que nuestra placa pueda mandar los datos al broker MQTT. Lo podemos encontrar aquí. Para mantener una conexión entre la placa y los sensores, se tuvieron que hacer unos arneses de aproximadamente más de 1 metro. Bueno, nos disponemos a hacer la primera toma de medidas. Aquí podemos ver a mis compañeros subiéndose al vehículo y vemos todos los sensores ya acoplados a este y conectados a nuestra tarjeta por medio de los arneses y un protoboard. Bueno, aquí me dispongo a iniciar el programa y como podemos ver en el serial ya estamos obteniendo datos. Vemos de manera más clara cómo el programa ya está corriendo en la placa. Y echamos un vistazo al serial y vemos que ya recibimos datos de temperatura y de posición, de aceleración y de humedad. Bueno, tomamos un vistazo por fuera a ver nuestro transductor de aceleración. Este lo tenemos puesto arriba de la tapa del aceite para captar las vibraciones que produce el vehículo al estar encendido. Y vemos que está conectado a nuestro protoboard. Y estos datos los estamos mandando a un broker online, el cual recibe por parte de nuestro código de Arduino los datos de nuestros transductores.
Como podemos ver aquí en el broker, pues estamos recibiendo varias cantidad de datos, entre ellos la aceleración, la temperatura, y si los comparamos con los de nuestro terminal son los mismos. Muy bien, ahora que el coche ya lleva un rato encendido, vamos a probar nuestros sensores de aire y de gas. Aquí vemos el Arduino, que es el que alimenta nuestros sensores con 5 volts. Este está conectado a nuestro protoboard y por medio de los arneses a nuestros sensores de aire y de gas, que ahí podemos observar que estaban prendidos. Comenzamos con el IDL de Arduino, en el cual vamos a estar trabajando este proyecto. En esta primera parte de código tenemos lo que sería la conexión de los sensores de gas. En esta sección tenemos lo que es la definición y la agregación de las librerías que se van a estar utilizando para el correcto funcionamiento de estos sensores. Posterior a ello tenemos lo que sería la conexión al Wi-Fi que se va a estar utilizando para lanzar los datos al broker. Después de ello tenemos aquí lo que es el protocolo MQTT que vamos a estar utilizando para de la misma manera enviar los datos al broker. Después tenemos aquí algunas instanciaciones de algunas cosas que vamos a utilizar, como lo es el monitor serial, asimismo como el protocolo para que se conecte al broker. Después de ello tenemos lo que viene siendo la calibración, pero en este momento ya están calibrados los sensores de gas. Pasamos después a lo que viene siendo el código y cómo va a estar funcionando este código, que es en esta sección. Y también podemos ver lo que es la visualización del monitor serial. Posterior a ello tenemos lo que es el envío de datos al broker en esta sección. De la misma manera tenemos para los demás sensores lo mismo. Tenemos la inclusión de las librerías, lo que viene siendo la definición del Wi-Fi que vamos a estar utilizando, la red, el protocolo MQTT. Aquí igual se inicia el monitor serial, se conecta lo que es el cliente para el protocolo MQTT y demás. Después tenemos el funcionamiento de estos sensores, cómo se va a estar haciendo esa lectura. Aquí tenemos este sensor, tenemos al sensor de aceleraciones y posterior a ello tenemos de la misma manera el envío de datos a la nube, bueno, en este caso al broker, que va a hacer esta parte declarando los topics para cada una de las variables que queremos conocer. Continuamos con monitor serial, el cual es la comunicación entre el ordenador y el Arduino Uno. Permite enviar y recibir mensajes de texto útiles para la depuración y también control del Arduino, que es lo que hicimos a continuación, donde se puede ver que con la parte del código que ya se explicó, se va registrando la información enviada al broker en el monitor serial que aparece en la parte derecha. Asimismo, para abrirlo se abre una pequeña lupa que va a abrir el entorno que vemos en la parte izquierda remarcada en rojo, la cual va a ser nuestro monitor serial. Y así es como funciona. Se va desplegando nuestra información, que se va codificando y que se va analizando. Como podemos apreciar, esta es la parte de la que hablaba, donde se está enviando esa información al broker. Esa es la sección del código de Arduino que está realizando esa función. MQTT son las siglas de Message Queue Telemetry Transport, y tras ellas se encuentra un protocolo ideado por IBM y liberado para que cualquiera de nosotros podamos usarlo en el enfoque de conectividad Machine to Machine, que es en resumen lo que hicimos con la conexión con nuestro Wi-Fi al momento de estar enviando los datos recibidos por los sensores, donde primero a través de una liga que se nos proporcionó se nos abre el siguiente entorno al cual nos conectamos y añadimos un nuevo tópico de suscripción en el cual íbamos a ir recibiendo pues las lecturas que dieran los sensores, ¿no? En este caso pues también le asignamos el nombre de instrumentación con nuestras iniciales, y de esta forma es como funciona el Hype MQTT en la parte de lectura de datos por parte de los sensores. Análisis de resultados. Arduino IDE
Similar a la práctica, los sensores instalados en el vehículo se recolectan y envían al broker. Esto se ve en la imagen, donde se indican en rojo el acumulado de los datos y en amarillo la confirmación de que estos fueron enviados al broker. Broker Hype MQ. Como se explicó en el funcionamiento, una vez que se tienen las mediciones de los sensores, estos se mandan al broker Hype MQ. Este recibe los datos del módulo y los organiza para tener una visualización más clara, limpia y sencilla en la parte inferior izquierda que podemos apreciar en la imagen que tenemos a nuestra derecha. En el programa de Arduino podemos ver en el serial que ya estamos recibiendo los datos de estos sensores. Podemos ver ahí el CO2, el monóxido y el dióxido de carbono, y vemos cómo estos van fluctuando. Bueno, ahora vamos a acercar los sensores a 40 centímetros del escape y ver cuáles son las mediciones que estos marcan en nuestro serial de Arduino. Recordamos que la medición que estamos haciendo en este momento la tomamos con el coche en punto muerto y sin quitar el acelerador. Mi equipo y yo decidimos hacer unas pruebas acelerando la camioneta y ver qué números conseguíamos. No, pero ahorita que tiró el volante subía a 47. Y como podemos ver en el video, los resultados de las emisiones de carbono fueron exorbitantes. En conclusión, esta práctica nos enseña las diferentes aplicaciones que puede tener los instrumentos de mecatrónica para, en este caso, el monitoreo de algún vehículo y así poder saber los niveles de contaminación que genera o el comportamiento de dicho motor, el tiempo de que se tarda en calentarse desde el momento en frío, su tipo de sus revoluciones en ralenti o el cambio de contaminantes que genera en ralenti o a 2500 revoluciones, en este caso, como hicimos la prueba. Para mí este proyecto fue algo complicado, pero muy completo, ya que pudimos abordar varios temas vistos en clase, y además de que al ser físico, pues tuvimos la oportunidad de volver a meter mano y volver a jugar con circuitos, desde soldar cables hasta programar, y pasamos por todas las áreas de la mecatrónica, hasta por la mecánica, ya que incluimos automóviles en este proyecto, y pues fue un proyecto muy completo, del cual me siento orgulloso. Para concluir, me gustaría decir que al fin pudimos utilizar todos los conocimientos que fuimos adquiriendo a lo largo del semestre dentro de un entorno físico. Ya pudimos utilizar sensores reales y en mi caso particular estuve trabajando dentro de hacer los arneses para el carro. Pudimos ver en tiempo real cómo iba cambiando los valores que íbamos obteniendo y tuvimos que aprender mucho de cómo ir colocando las cosas correctamente, por lo cual me parece que es una práctica en las que más experiencia hemos adquirido a lo largo del semestre. El envío y uso de información es importante para llevar un control de los parámetros que se desean identificar, que se desean promediar o que se desean analizar. Y como lo hicimos en esta práctica, que los sensores pues, nos iban arrojando información y a través de la conectividad Wi-Fi, que no es más que una conexión de red, nos iban arrojando al broker pues los valores que nos iban analizando. Eso se usa tanto en este tipo de prácticas como en el medio industrial para tener un mejor control de los datos, ¿no? Y optimizar tal vez procesos a través de el análisis de los mismos. El desarrollo del PBL me resultó muy interesante y retador. Me hizo recordar una materia que tomé hace 2 años en la que utilicé la plataforma de Node-RED con la tarjeta Raspberry Pi, y me parece fundamental tener esta clase de proyectos, ya que el Internet de las Cosas es algo que se va a ir desarrollando en estos años, y como profesionales tenemos que manejar esta clase de plataformas. En este PBL aprendimos la correcta conexión de los dispositivos tales como lo son los sensores,
la conexión, así como a enviar los datos a través de Node-RED para que se puedan visualizar en un entorno tal como el dashboard que tiene Node-RED.